Muy buenos días, autoridades de la universidad, autoridades de la facultad, cuerpo académico, administrativo y estudiantes. A nombre de la Facultad de Administración de Economía y del Observatorio del Contexto Económico, les doy la más cordial bienvenida a otro seminario del ciclo Empresa, Gobierno y Sociedad, que en esta ocasión se denomina Crecimiento Económico, Oportunidades y Desafíos. A continuación, dejo con ustedes al director del Observatorio del Contexto Económico de la UDP, el economista señor Juan Bravo, quien les dirigirá unas palabras. Muy buenos días. Como director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad de Hugo Portales, quiero darles la más cordial bienvenida y agradecer a quienes nos acompañan hoy en un nuevo seminario del ciclo Empresa, Gobierno y Sociedad. La actividad de hoy se titula Crecimiento Económico, Oportunidades y Desafíos. Sin duda, en la actualidad el principal desafío en el ámbito económico es aumentar nuestra capacidad de crecimiento de mediano plazo. En la década 2014 a 2024, la economía chilena creció en promedio al 2%, menor el crecimiento promedio de 4,2% que tuvimos entre 1998 y 2013, y ciertamente mucho menor el 7,4% de crecimiento promedio anual que tuvimos en la denominada época dorada del crecimiento de 1986 a 1997. Pero lo más alarmante es que los pronósticos para el futuro no son alentadores. En su última estimación, el Banco Central proyectó un crecimiento tendencial de apenas 1,8% para el periodo 2025 a 2034. Por ello, el objetivo de este seminario es que podamos discutir acerca del importante desafío del crecimiento. Una economía que crece a tasas elevadas de manera sostenida permite mejorar el bienestar y el acceso a bienes y servicios de sus habitantes, estimula la creación de empleo de mejor calidad y puede generar mayores ingresos fiscales para financiar en forma responsable el gasto social. Para abordar el desafío del crecimiento, contamos hoy con Susana Jiménez, a quien agradezco la gentileza por aceptar nuestra invitación a compartir sus reflexiones sobre esta materia el día de hoy. Susana Jiménez es empresaria, directora de empresas y presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, CPC, el gremio empresarial chileno que agrupa a los principales sectores productivos del país: la agricultura, el comercio, la minería, la industria, la construcción y la banca. Susana es ingeniera comercial y magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Humanidades de la Universidad del Desarrollo. Es empresaria del rubro lechero y directora de las empresas Sval, Esbio, Soprole, Nueva Pudahuel e Inversalis. Además, es consejera de la SOFOFA, gremio en que fue vicepresidenta en 2020 y donde actualmente es vicepresidenta del Comité de Políticas Públicas. Entre 2022 y 2024 se desempeñó como vicepresidenta de la CPC. Por casi 3 años fue directora del Banco Estado y entre 2018 y 2019 fue parte del gabinete del segundo gobierno de Sebastián Piñera, en el cargo de ministra de Energía. Anteriormente fue subdirectora de Libertad y Desarrollo, integró el Consejo Consultivo del Ministerio del Medio Ambiente y fue miembro del Consejo Nacional de Pesca y del Consejo de la Sociedad Civil de la Comisión Nacional de Energía. Fue socio de la consultora Patricio Rojas y Asociados y economista del Banco Central de Chile. En diciembre de 2024 fue elegida presidenta del SPC, cargo que desempeñará hasta diciembre de 2026. También quiero agradecer al decano de la Facultad de Administración y Economía de la UDP, Mauricio Villena, quien realizará una entrevista a nuestra invitada para profundizar acerca de su trayectoria y su visión de los desafíos que tenemos como país. Como facultad tenemos un rol relevante en contribuir a la generación de espacios de discusión y de reflexión, y también a la realización de propuestas. Y en ese espíritu es que los invito a que demos inicio a este nuevo seminario del ciclo Empresa, Gobierno y Sociedad. Muchas gracias. Hacer unas palabras, Juan Bravo, y queremos dar la bienvenida, ¿verdad?, a la señora Susana Jiménez con su exposición. Perfecto.
Muchas gracias, muy buenos días. Quiero saludar muy especialmente al decano de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Diego Portales, Mauricio Villena. Muchas gracias por la invitación. También, por supuesto, el director del Observatorio del Contexto Económico, Juan Bravo. Ya nos conocíamos de antes, a los profesores presentes y, por supuesto, a los alumnos y alumnas que hoy día nos acompañan. Yo quisiera hacerles una presentación, no sé si es que ya está cargada, un poquito para hablar de lo que está pasando en Chile. ¿Se escucha bien? ¿Sí? De los desafíos y de las oportunidades que tenemos. Y la hemos titulado El momento es ahora porque estamos en un momento crucial, un momento marcado por un año electoral. Tenemos durante este segundo semestre la primera vuelta de las elecciones presidenciales, se elige además a la mitad del Senado, a la Cámara de Diputados, y en diciembre ya vamos a saber quién va a ser quien nos gobierne en los próximos 4 años. En ese sentido, este año está marcado por una discusión y un debate bastante intenso de políticas públicas, porque estas son fundamentales para el desarrollo de un país. Un país no progresa, no se desarrolla si no es en base a buenas políticas públicas. Y esto yo siempre me gusta graficarlo acá, ¿no? Con esta foto sacada de una estación orbital que muestra Corea del Sur, abajo a la derecha, y Corea del Norte. Si se fijan, ahí está delimitado lo que está más allá, que es China, y marca la diferencia de buenas o malas políticas públicas que hace el diario. Ustedes ven el acceso a luz eléctrica está marcadamente diferenciado entre esas dos economías. Y por eso es tan importante, y hago el énfasis en la necesidad de hacer buenas políticas públicas porque redundan no en un número, sino que en el bienestar y la calidad de vida de las personas. Y nosotros tuvimos un pasado bastante próspero. Hemos sido un país destacado en el concierto latinoamericano y en el mundo emergente gracias al progreso de las últimas décadas, basado en acuerdos transversales importantes que nos mantuvieron en una senda bastante clara, un objetivo bastante definido, que era alcanzar el desarrollo. Y íbamos de alguna manera bastante bien encaminados, y ese proceso trajo muchas oportunidades y muchos beneficios a nuestra sociedad. Cualquiera sea el indicador que uno observe, desde el punto de vista de superación de la pobreza, de acceso a servicios, de acceso a la educación, etcétera, etcétera. Sin embargo, algo nos pasó y en la última década, de alguna manera, hemos estado en un proceso de crecimiento muy lento, una economía bastante estancada que se diferencia del periodo que yo comentaba anteriormente. Y lo más gráfico es que, en general, durante muchos años estuvimos acostumbrados a pensar como padres que nuestros hijos iban a tener una vida mejor que la nuestra. Y eso de alguna manera es lo que se ha roto y es lo que genera bastante descontento o desesperanza. La caída del crecimiento ha sido bastante fuerte, o sea, durante 25 años este país creció a un ritmo superior al 5%, y sin embargo, en esta década que yo les mencionaba antes, nuestro ritmo de crecimiento se redujo a menos de 2%, y eso obviamente tiene un impacto y se siente. Y si eso no es suficiente, también los pronósticos para los próximos 10 años son bastante similares, porque de acuerdo al Comité Consultivo para el PIB Tendencial, nuestra expectativa de crecimiento para la próxima década es de apenas 1,8% anual. A eso se suma, por cierto, una situación fiscal bastante compleja. Hemos tenido muchos años en que se gasta más de lo que ingresa a las arcas fiscales, y eso ha redundado en que en 15 de los últimos 17 años hemos tenido un déficit fiscal. Lo que el año pasado además se agudizó porque llegamos incluso a una cifra tan importante como 2,8 puntos del PIB. Inevitablemente, cuando uno gasta más de lo que ingresa, empieza a acumular deuda, ¿cierto? Y la deuda hoy día en Chile, el año pasado cerró en un 42% del PIB. Eso significa que estamos muy cerquita del umbral que hemos considerado como sociedad prudente, que es 45%, creciendo sostenidamente, como les decía, cada año, y por supuesto eso genera un costo en pago de intereses que cada vez se hace una mochila más pesada. Pero junto con esa situación fiscal, ¿qué es lo que está detrás de esta falta de crecimiento? Una caída importante de la inversión. El ritmo de la inversión también ha decrecido. Los
2 años anteriores hubo una baja, y eso ha significado que si hace 10 años la inversión representaba un 26% del PIB, hoy día estamos apenas en un 23%, lo cual por supuesto compromete nuestra capacidad de crecimiento futuro. Y bueno, cuando hay poco crecimiento, cuando hay pocos proyectos de inversión, también hay menos oportunidades de empleo. Lo hemos visto, el último dato de desempleo, si es que lo vieron, llegó a 8,9%, eso quiere decir que en los meses de invierno muy probablemente estemos por sobre 9%, llevamos 2 años y medio en cifras sobre 8%, eso no es algo a lo que estábamos habituados, la informalidad no cede, hoy día siempre ha estado entre 25 y 30% la informalidad y las tasas de ocupación tampoco logran recuperarse ni siquiera al nivel en que estábamos antes de la pandemia. Pero no solo tenemos factores internos que de alguna manera están amenazando nuestra capacidad de crecimiento, también lo sabemos, hay una incertidumbre importante producto de la guerra comercial a nivel internacional. Vemos cómo Estados Unidos ha aplicado tarifas y ha habido represalias, ires y venires entre China y Estados Unidos, y todavía eso está por definirse como decanta hacia el resto del mundo. Y por supuesto también los conflictos bélicos en Medio Oriente son situaciones que están generando incerteza, pero también turbulencias, si uno pudiera decirlo así, en los mercados, tanto en las bolsas, en el precio del petróleo, etc. Todo este contexto de alguna manera ha generado una conciencia colectiva de que es importante volver a crecer, y uno escucha hoy día a todos los candidatos presidenciales poniendo sobre su agenda el tema del crecimiento económico, dada la importancia que eso tiene. ¿Y cuál es esa importancia? Bueno, la importancia es que en la medida en que hay crecimiento, se generan empleos, hay más acceso a oportunidades de trabajo y también, por supuesto, salarios más elevados, lo cual es muy importante. Y en la medida que además se genera crecimiento, hay más recaudación fiscal. Y eso no solo alivia las estresadas cuentas fiscales, sino que también puede redundar en mayor calidad de las prestaciones públicas, como son educación, salud y también obras de infraestructura, que a su vez es un círculo virtuoso para generar mayor competitividad en nuestro país. Es decir, con mayor crecimiento finalmente logramos mayor bienestar, más expectativas y esperanzas para las personas. Por lo tanto, vuelvo al punto original, estamos efectivamente en un momento crucial, en un momento en que tenemos que cambiar este ritmo o este estancamiento en el que estamos y generar mejores oportunidades. ¿Y cómo nos gusta graficar esta situación cuando estamos en un momento crucial? Se nos muestra de la siguiente manera. There are moments when the ball hits the top net, and for a split second it can either go forward or fall back. With a little luck, it goes forward, and you win. Or maybe it doesn't, and you lose. Bueno, eso es lo que nos referimos al momento crucial. Podemos hacer las cosas bien, podemos hacer políticas públicas ordenadas, orientadas a este mayor desarrollo y progreso del país, y de alguna manera ganamos este partido de ser un país desarrollado, o podemos hacer las cosas mal. Y la pelota no pasa la red y por lo tanto perdemos este partido y nos farreamos la oportunidad de un país que podría ser tanto mejor de lo que hoy ya lo es. Y por lo tanto, insisto, el momento es ahora y tenemos que seguir avanzando. Este es un esfuerzo colectivo, no es de un partido, de un candidato, de un gremio, es un esfuerzo, o incluso de un centro de estudio, una universidad, es un esfuerzo que tenemos que hacer en el conjunto. Déjenme, dado mi rol de presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio, contarles un poco qué rol cumplimos nosotros en esa discusión pública. Tal como señalaban antes, nosotros somos una confederación de gremios donde está la Sociedad Nacional de Agricultura, la Cámara Nacional de Comercio y Turismo, la Sociedad Nacional de Minería, la Sociedad de Fomento Fabril y la Industria, la Cámara de la Construcción y la Asociación de Bancos. Y entre todos lo que hacemos es tratar de aportar en la elaboración e implementación de buenas políticas públicas a través del debate, a través de columnas de opinión, a través de la tramitación de proyectos de ley en el Congreso y por supuesto también como contraparte del mundo privado para las autoridades que nos gobiernan. Y en ese sentido también hemos querido aportar a este momento crucial, este año electoral,
con propuestas específicas que puedan impulsar el crecimiento de Chile, y por eso le llamamos los motores, porque son los que van a empujar o los que creemos nosotros necesarios para emprender vuelo, para retomar vuelo y tomar mayor velocidad. ¿Qué buscamos entonces? Elaborar planes de acción con ejes que permitan impulsar el crecimiento y entregárselo a las candidaturas presidenciales. Ya ha pasado, ¿cierto?, la primaria, y entonces en el transcurso del próximo mes ya vamos a tener este documento terminado, y nos vamos a juntar con todos y cada uno de los candidatos presidenciales para hacerles esta propuesta desde la mirada empresarial, desde la experiencia que da participar de la actividad productiva del país. Y en ese proceso, obviamente, también hemos recorrido regiones, hemos escuchado también la voz de las regiones donde se produce gran parte de nuestra actividad y donde además hay muchos problemas que son transversales y que recogemos como tales, pero también hay dolores puntuales y locales que tienen que estar plasmados en esa propuesta que le haremos, como les decía, a los candidatos presidenciales. El objetivo, como les digo, reimpulsar la actividad económica y volver a crecer. Tal vez no al 5%, como lo hicimos durante las décadas pasadas, pero al menos un 4%. Porque imaginen por un momento qué pasa si logramos crecer a ese 4%. Y lo que lograríamos básicamente es pasar de un nivel de ingreso per cápita de $33.000 actuales en Fariatos de Compra a ser un país que bordea los $49.000 per cápita. Eso, para que se haga una idea, es lo que es hoy Portugal. 10 años creciendo al 4%, y seríamos un país que hoy día es considerado desarrollado. Incluso más, no es tan difícil imaginar que podemos ser España en 15 años, creciendo al 4%. Por lo tanto, las oportunidades, las expectativas son altas cuando todos nos alineamos en ese destino. Hemos estado en los últimos 10 años en un botarreo, y lo que necesitamos es meterle motores y dinamismo para alcanzar ese objetivo que les mencionaba. ¿Cuáles son los ejes que nosotros vemos fundamentales para ese proceso? ¿Cuáles son esos motores que nos debieran llevar a volver a crecer a ritmos más altos, ojalá del 4% o más? Acá están enumerados, me voy a referir muy brevemente a ellos, pero obviamente el primero, fundamental, más estando acá, capital humano. ¿Cómo podemos incorporar dentro de la educación? Estoy hablando desde primaria, secundaria, superior, capacitación, reconversión, las necesidades, habilidades y competencias que hoy día requiere el mundo laboral. Eso sin duda es un tremendo desafío que puede cambiar la cara que tiene este país en los próximos años. Por supuesto, también se requiere un Estado al servicio de las personas y de las empresas. Hoy día el Estado de alguna manera no está completamente interoperativo, nos pide todo tipo de trámites y papeles que no están conectados entre sí, no está completamente digitalizado, hay servicios que son hoy día de baja calidad y eso tenemos que lograr superarlo por el bienestar de las personas y también, por supuesto, de las empresas. De más está decir que parte de ese proceso es fortalecer nuestras instituciones, eso es algo clave para cualquier desarrollo de un país. Certeza jurídica a la hora de apostar por Chile. Cuando uno invierte en este país, uno asume que hay reglas claras, que hay reglas que se respetan, que los permisos se otorgan en tiempo y forma. Acá en Chile ustedes hemos enseñado este término de la permisología porque nos hemos convertido en un país tremendamente engorroso para sacar adelante proyectos de inversión. El más engorroso, se dice, de toda la OECD, países que son el promedio más desarrollados que nosotros, y sin embargo, es mucho más fácil sacar adelante proyectos en esos países que en el nuestro. Necesitamos, por cierto, también un sistema tributario que sea atractivo. No vamos a poder atraer inversiones, capitales que compiten en el mundo por sus destinos, si no es con una estructura tributaria pro crecimiento, lo que hemos hecho nosotros, una propuesta específica en esta materia, esa la puedo adelantar porque ya fue pública hace más de un año. Hemos propuesto que nuestra tasa de impuestos corporativos, es decir, lo que pagan las empresas, se asimile a lo que es el promedio de los países desarrollados de la OCDE. Hoy día nosotros pagamos el 27%, el promedio de la OECD es 23,5%, y ni hablar de los países que les ha ido bien, que han progresado, que las tasas son incluso menores. Por lo tanto, apostamos como
una estructura tributaria progresiva en base a una carga tributaria algo menor. Por supuesto, necesitamos una buena agenda laboral. Yo ya les mencionaba las últimas cifras, que son preocupantes y son fiel reflejo de lo que hemos estado haciendo en los últimos años. Bien intencionado, pero con impacto predecible en el mercado laboral. Cuando toda la legislación se ha basado en mayores exigencias y costos asociados a la contratación del empleo formal, como lo es la reducción de jornada, como lo es los aumentos de salarios mínimos por sobre los aumentos de productividad laboral, como es incluso el darse cotizaciones previsionales, algo que a mí me parece del todo razonable. Necesitamos aumentar los ahorros para la población, pero son todos costos asociados a la contratación de empleo formal. Por lo tanto, no es de sorprender que la informalidad se mantiene en los niveles que están y que la creación de empleo se haya ralentizado. Por lo tanto, tenemos que empezar a armar una agenda laboral que aporte mayor flexibilidad y mayor adaptación a lo que son los requerimientos actuales. Por supuesto, eso involucra incorporar tecnología e inteligencia artificial, no solo en los procesos, también en los conocimientos y en la capacidad de hacer que éstas sean un complemento para aumentar la productividad, no solo de los procesos, como decía, la tecnología, sino que también de las personas, dado los nuevos desafíos. Y qué duda cabe, también esta alianza, empresas y universidades es fundamental. Hay mucho que se puede hacer y que hemos hecho en conjunto de cara a estas propuestas de buena política pública, de buen diseño, de medidas y acciones para que el país progrese. Prueba de ello es que en abril del año pasado pues pudimos proponer esta iniciativa de fomento de la empleabilidad de los adultos, no mayores, adultos entre 55 y 64 años, un segmento que ha estado muy complicado en el mercado laboral, una propuesta que fue elaborada justamente por el Observatorio del Contexto Económico de la UDP, liderado por Juan Bravo, y también en conjunto con el Foro Trabajadores Empleadores, que es un foro en el cual participamos como CTC con diversos sindicatos de trabajadores, con las pymes y emprendedores. Así que es una prueba bastante tangible, ¿cierto?, lo que se puede hacer en colaboración empresas-universidades. Y en mayo de este año también tuvimos la posibilidad de escuchar del Observatorio el Estudio Integral sobre Informalidad Laboral en Chile, un tema que, como ya les he mencionado, es de gran relevancia y del que tenemos que abordar de manera urgente. Así que ahí, de nuevo, con el Observatorio y también Cajas de Chile, fue una colaboración que creo que hace un tremendo aporte al debate de política pública. Lo que les quiero mostrar con eso es que de alguna manera el mundo empresarial no solo está dedicado a hacer lo que sabe hacer, que es generar bienes y servicios de calidad, generar empleo, generar valor en toda la cadena que significa la actividad productiva, sino que también colaborar en generar las condiciones habilitantes para un mayor desarrollo y progreso de nuestro país. Y obviamente en ese sentido la contribución va mucho más allá del día a día del quehacer habitual. Y parte de eso también es hacerse cargo de alguna manera de los valores sociales y de cómo desde la gestión privada podemos resolver problemas públicos que aquejan, ¿cierto?, a la sociedad chilena. Acá solamente un botón de muestra de las muchas actividades que hacemos al alero de CPC, quizá destacar una que pueden haber empezado a escuchar en las radios, Empresas por Chile. Esto es una alianza que hemos hecho entre diversas empresas que se han ido sumando día a día a esta iniciativa y donde canalizamos esfuerzos que hoy día algunos ya hacen, pero también invitan a otros para escalarlo en materia de salud preventiva, es decir, traer los exámenes preventivos al interior de las empresas para que se tomen las muestras, se hagan exámenes. Hoy día en Chile el 70% de las muertes son enfermedades crónicas que se pudieron haber prevenido con exámenes preventivos. También estamos enfocados entonces en salud preventiva, en educación técnico-profesional, atrayendo, ¿cierto?, esos estudiantes al interior de las empresas para que parte de su aprendizaje también sea ahí y adquieran con eso habilidades necesarias y de mayor posibilidad de habilidad en el futuro, y también con iniciativas de seguridad en los barrios.
Como les digo, ya tenemos cientos de empresas que se han sumado a esta iniciativa, que hacen, que muestran lo que hacen, que invitan a otros a hacerlo, y de esa manera vamos a ir contabilizando y haciendo un seguimiento del alcance que tiene esta iniciativa. Les hablaba un poco de la educación técnico-profesional. Ahí también tenemos una alianza muy interesante con INACAP y CPC, que de nuevo busca apoyar sobre todo liceos técnicos profesionales en ese proceso de formación. Tenemos al alero de lo que es el 3xI varias iniciativas que han surgido que buscan esta alianza virtuosa entre empresas y instituciones que prestan ayuda y soporte en casos de adultos mayores, en la infancia, en personas en condición de calle y también personas que tienen que reinsertarse después de haber estado privadas de libertad. Todas estas son iniciativas que hemos hecho en conjunto, como les digo, empresas y otras instituciones para buscar de alguna manera aportar desde nuestra capacidad, nuestra gestión privada, nuestra capilaridad, porque finalmente empresas somos todos, ejecutivos, dueños, trabajadores, proveedores, etcétera, y construir en conjunto y en la práctica el país que queremos ser en los próximos 20 años. Creo que es un desafío importante. Creo que para una facultad como esta es también una invitación a formarse, a trabajar bien. No hay nada que dignifique más que el trabajo bien hecho, pero también ir más allá de las propias labores y pensar también cómo desde las distintas veredas, la academia, la actividad gremial, las fundaciones, la política, donde ustedes quieran, van a tener un aporte que hacer para un Chile mejor. Muchas gracias. Agradecemos, ¿verdad?, la presentación de Susana Jiménez. Vamos a ordenar un poquito acá, de manera de poder invitar a nuestro decano y a Susana para su entrevista. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Susana, por venir. Y bueno, qué bueno, ahí veo al profesor Pepe Ruiz de la FED también, gracias por venir. Estos temas que son importantes de crecimiento económico. Pero yo no sé si todos ustedes saben que la CPC nace después de la crisis financiera de fines de los 20, comienzos de los 30, y la CPC nace en 1934, la necesidad de, bueno, estaba la SOFOFA, estaba la Sociedad Nacional de Agricultura, etcétera, estaban estas asociaciones, no todas, pero estaban la mayoría, y dijeron, necesitamos a alguien que nos represente. Que nos represente porque estaban habiendo cambios económicos, etcétera. Y eso, ahí nace la CPC. Básicamente es como quien representa al sector empresarial chileno. Y tiene 90 años, 1934. ¿Y yo por qué recordaba esto? Porque Susana Jiménez es la primera presidenta mujer. Yo lo encuentro genial, y eso muestra un poco cómo han cambiado los tiempos. Yo mi primera pregunta para Susana era, ¿qué significa para ti ser la primera economista mujer que representa esta organización tan importante? ¿Cuáles crees tú que son los desafíos? Bueno, muchas gracias, Mauricio. Bueno, primero, obviamente es un honor y una tremenda responsabilidad. Son 90 años de historia que si alguna vez me pasan a ver ahí a la CPC van a ver que es una sala llena de retratos de los expresidentes y siempre llama mucho la atención, ¿no?, que son solo hombres. Pero yo siempre digo que es un orgullo ser primera, pero lo mejor es saber que no soy la última, que hoy día uno es primera en la CPC, hay una primera presidenta en la SOFOFA, hay una primera rectora en la Universidad de Chile, hay una primera presidenta del Banco Central, tuvimos una primera presidenta mujer, presidenta de la República. Es decir, creo que hoy día es síntoma de los tiempos que todos estos altos cargos indistintamente son ocupados y deben ser ocupados por hombres y mujeres que quieran estar en esos lugares, que se preparan para estar en esos lugares,
y que no haya ningún tipo de diferenciación. Así que siento la responsabilidad, por cierto, de tener un buen quehacer, un buen desempeño en este rol, porque obviamente uno va derribando esas barreras con el tiempo. Sí, bueno, nosotros acá tenemos a la directora Marcela Verticará, directora del Departamento de Economía. Yo me acuerdo cuando yo hice mi doctorado en Economía, eran pocas mujeres, y uno sí veía un sesgo negativo, no había algo. Tú eres economista de la Católica, trabajaste en el Central, trabajaste en consultor, trabajaste en Estados Unidos, trabajaste, bueno, como ministra de Energía. ¿Cuál sería un consejo aquí para... Tenemos montones de estudiantes que les interesa la economía, ¿eh? Nosotros tenemos más de un 10% de alumnos que toman la nación y tenemos una subvención aquí de Econex, la forman principalmente mujeres. Es como un interés por estudiar economía. ¿Tú crees que también la trayectoria de las economistas mujeres también ha cambiado? Bueno, está Rosana Costa, etcétera. Pero todavía tú crees que falta por mejorar o ya hay como igualdad de oportunidades en ese sentido. A ver, yo sí creo que hay igualdad de oportunidades que hoy día son bastante más evidentes probablemente que en el pasado. Ahora, hay una diferencia que para mí, digamos, una bendición, no es una carga, que es la maternidad. Y la maternidad, por supuesto, tiene un impacto en el desarrollo laboral de las mujeres. eh, y bueno, eso hace que, al menos en mi generación, muchas mujeres, de hecho, que sí se formaron, que tuvieron, digamos, títulos profesionales, finalmente en el camino fueron abandonando el mercado laboral por necesidad, por opción. Creo que esa libertad también es maravillosa. Y por lo tanto, yo soy una fiel creyente de que hay que dar igualdad de oportunidades, que las cosas se consiguen por mérito, que para las mujeres a veces es más difícil, producto de esa necesidad de compatibilizar. Como uno siempre habla de compatibilizar la paternidad y la maternidad, pero lo cierto es que en este país la mitad de los niños nacen en familias unipersonales o uniparentales. Entonces, finalmente es la mujer que, insisto, tiene la bendición de ser madre, pero también la responsabilidad y por lo tanto se hace más cuesta arriba. Yo diría que esa es la dificultad más grande, porque hoy día hay conciencia bastante transversal, incluso yo diría que hoy día en los altos cargos, sobre todo, se privilegia la participación de mujeres, pero no hay que olvidar que no, lo importante no es solo los altos cargos, es todo el proceso, cómo uno va generando oportunidades para que ese ascenso a lo largo de toda la trayectoria profesional sea posible y compatible para las mujeres y sus familias. Sí, yo por eso he visto en alguna entrevista que tú dijiste que había que avanzar en proyectos a las cunas. Eso yo creo que hay una diferencia importante. Pero tú decías, no me gusta esto de tener cuotas de mujeres en cargo, o sea, como un buen equilibrio. Yo te quería preguntar también, Susana, estoy un poco escéptico respecto de, no escéptico, pero yo he visto propuestas técnicas de crecimiento y son todas muy parecidas a uno como economista. Oye, pero los papers uno sabe qué es lo que hay que hacer para crecer. Pero yo creo, y ahí concuerdo con Vittorio Corvo, economista, aquí uno de los padres de la economía y de la macroeconomía chilena, más influyente, y él dice que el problema es más político que técnico, porque ¿cómo implementamos muchas de las medidas? Por ejemplo, permisología. Ya, permisología, oye, hay una desaladora, el permiso se puede demorar 12 años. Tenemos problemas bueno, el mismo dominio, que tú también sacaste una opinión. Pero ¿cómo resolvemos? Lo técnico, todos sabemos lo que hay que hacer. ¿Cómo cambiamos la política y cómo llegamos a un acuerdo de verdad? Y esto yo estoy de acuerdo, no tiene que ver con izquierda o derecha, pero cómo llegamos a una agenda de un crecimiento que pueda servir para cambiar esta barrera. Y yo creo que ese es el punto al final. Sí, tú tienes razón. O sea, finalmente yo creo que más allá de las ideologías, tú juntas a un grupo de economistas y más o menos van a llegar a un acuerdo de lo que hay que hacer, pero finalmente es difícil de implementar. Yo viendo la mitad del vaso medio lleno, yo diría que al menos hoy día hay un consenso en torno a la necesidad de impulsar el crecimiento, algo que no es nada de evidente. Hace pocos años atrás era un tecnicismo y hace 2 años atrás, en las discusiones sobre los borradores constitucionales, acuérdense que había gente que decía que había que decrecer.
porque el decrecimiento sería bueno para el planeta, no para las personas, pero bueno para el planeta. Yo no creo ni uno de los dos. Yo creo que los países desarrollados, los que crecen y progresan, son los mejores protectores de su ecosistema, de su medio ambiente, porque finalmente tienen los recursos para hacerse cargo de esa protección y esa conservación del medio ambiente. Entonces, vuelvo a lo que decía. Creo que uno mira el vaso medio lleno y uno dice, bueno, hoy día todos los colores políticos están poniendo el crecimiento como prioridad, pero obviamente tenemos probablemente diferencias en cuáles son esas acciones para llevarlas a cabo. Y hay medidas que son fundamentales, partiendo por la reforma política. Creo que hoy día gobernar es muy difícil con un parlamento atomizado, fraccionado, donde pequeños grupos pueden mover la aguja porque finalmente es muy difícil de alguna manera llegar a acuerdos con coaliciones importantes dentro del Congreso. Creo que eso fue algo que nos ayudó en el pasado y que hoy día se perdió. De nuevo, hay cierto consenso en que esto hay que reformarlo, pero claro, los incumbentes, los que hoy día tienen los cargos políticos, les cuesta más porque ven una alternativa de que eso los deje fuera de su cargo de poder. Ahora, dicho eso, hay también otras medidas que son más difíciles de implementar. O sea, hay un factor común, siempre se habla de que para que el Estado funcione bien, hay que darle movilidad a las personas que están en el Estado. Y como tenemos un sistema muy particular de contratación en el Estado, el famoso estatuto administrativo, que tiene malos sistemas de evaluación, genera mucha inamovilidad, porque son bastante inamovibles en sus cargos, tiene finalmente un grupo importante de personas que de alguna manera recibe buenos sueldos. De hecho, hoy día se calcula que 15% por sobre los sueldos del mundo privado, tiene asegurados los cargos, tienen malas prácticas porque el ausentismo laboral que hemos visto a través de uso fraudulento de licencias médicas ha llevado a que el ausentismo en el sector público sea el doble que en el sector privado y más del doble. Entonces tenemos un problema ahí que tenemos que resolver y sin embargo es muy difícil porque la política lo hace un poco más complejo, siempre hay intereses, siempre hay grupos que están de alguna manera en condiciones especiales que es difícil de romper. Ahora, dicho eso, hay consensos en otras cosas. Por ejemplo, a mí me llama la atención que esto que hace un año y medio, cuando nosotros decíamos hay que bajar los impuestos corporativos y parecía de locos, hoy día está en el programa de varias candidaturas. Lo estaba en el de Carolina Toá, lo está en el de Evelyn Matei, lo está, entiendo, en el de Kass. Entonces, la verdad es que uno empieza a ver que la fuerza de los hechos, que es una economía lenta, un alto desempleo, una cierta frustración de que no tenemos más oportunidades de desarrollo, va presionando también a los tomadores de decisión a proponer ideas que a lo mejor son menos populares, pero que técnicamente son correctas. Y termino con una cosa, perdona Mauricio que me alargue, pero yo creo que también hay una reivindicación de lo técnico. Cuando fueron los retiros de los fondos de pensiones, no creo que hubo ningún economista que no haya dicho esto va a generar un problema, esto va a generar inflación, va a debilitar el mercado de capitales, van a subir las tasas de interés. Todo se anunció y todo ocurrió. Yo creo que hoy día también está pasando eso. En el mercado laboral, yo decía en la presentación, hemos hecho una cantidad de reformas que suenan muy bonitas en el papel, pero que en la realidad después se traducen en un mercado laboral fuertemente limitado, casi 1 millón de personas que buscan empleo y no encuentran. Y por lo tanto, las acciones tienen consecuencias y las advertencias que hace el mundo profesional y técnico tienen que ser escuchados porque finalmente la lección se aprende de la manera más dura, que es con la realidad. Sí, yo una cosa concreta, aparte de lo que tú decías, es por ejemplo el caso de Dominga. Dominga se demoró años. El proyecto Dominga es un proyecto que tenía consideraciones ambientales y ahora se ha fallado a favor de la empresa después de 10 años. Sí, 10 años. Hay gente que dice, tú eres experta en regulación, que a la regulación chilena en particular le falta una medida de tuerca, le falta una actualización. Y lo digo no solamente por la ambiental, también hay política de competencia, libre competencia, pero
pero hay cosas que se pueden hacer y que uno dice, oye, también son parte del crecimiento. Yo ahí tengo una duda, y de repente quizás tú lo puedes aclarar, que es que hay cosas que son por leyes, pero hay otras que son también administrativas. O sea, cuando un organismo te manda, no sé, 42.000 observaciones, eso depende del organismo, no está por ley. Entonces hay cosas que son también endógenas de los organismos, superintendencias, que, por ejemplo, regulan el medio ambiente, regulan la libre competencia. ¿Tú crees que hay que hacerle una revisión a la regulación chilena que ha sido muy exitosa? Bueno, la respuesta definitivamente es que sí. Yo les mencionaba antes que los estudios apuntan a que tenemos un sistema más engorroso. Solo para que se hagan una idea, un proyecto minero, una desaladora, tú lo mencionaste, puede demorar 10 años en sacar permiso. La línea de transmisión, que es una línea, porque hay gente que no le gusta la minería, hay gente que no le gusta, pero uno dice ya, en energía limpia estamos, creo que todos de acuerdo. Y para poder generar y entregar energía limpia se necesitan líneas de transmisión. Bueno, hay una línea de transmisión licitada que tiene 1500 kilómetros porque tiene que traer esa energía limpia solar del norte a los centros de consumo, y un proyecto que requiere 5000 permisos, que tuvo 2600 observaciones de los servicios públicos, que va a durar 10 años para empezar. Para terminar de sacar los permisos y el proceso de construcción. Entonces, la verdad es que requerimos cambios legales, sí, porque creo que es importante sacar elementos políticos de los procesos de aprobación. El caso que tú mencionas, Dominga, siempre ganó a nivel judicial, pero siempre perdió en la política, porque los comités de ministros lo iban votando y ahí está esa pelea, ¿no?, con el tribunal, y que hoy día nuevamente se ratifica por la Corte Suprema que los tribunales habían cumplido acorde a sus funciones. Pero hay un sesgo ideológico, y eso es lo que al final, cuando uno habla de certeza jurídica, eso es lo que uno apunta. Oye, si yo soy un proyecto que saco todos los permisos que corresponden, hago todas las medidas de mitigación que me piden, logro aprobar todos estos procesos, y por una razón política me echan abajo, que he perdido tiempo y recursos, porque todos estos procesos son caros. La verdad es que eso es lo que finalmente le hace daño a los países, porque te muestran de cara al mundo como un país que no respeta las reglas, que no tiene criterios objetivos para aprobar o rechazar los proyectos. Y esos mismos capitales buscan los destinos. Entonces, esa es la importancia cuando uno dice instituciones sólidas, certeza jurídica, pero si no es muy difícil atraer capitales nacionales y extranjeros. Así que se requieren, a tu pregunta, cambios legales sí, y cambios de gestión y de administración sin lugar a dudas, porque no puede ser que la aproximación a un proyecto sea cómo lo voto, sino que tiene que ser cómo hago que estos proyectos se desarrollen con la debida protección del medio ambiente y con impacto positivo a la sociedad. Eso es crecimiento sostenible. Ese es todo un tema. Otro tema que tú mencionabas también, ¿no? Bueno, ayer salió la cifra del INE, la tasa de desempleo del trimestre de marzo-mayo. Tú lo mencionaste, subió a 8,9%. Yo hacía unos cálculos, dejando de lado la pandemia, nosotros no veíamos esta cifra sobre 8 desde el 2010. Llevamos 30 meses seguidos con cifras de desempleo sobre 8%, y más encima ahora la tasa de desocupación de las mujeres sube a 2 dígitos, estamos en 10,1. Y tú lo mencionabas, bueno, aumento salario mínimo por sobre la productividad. Y esto hasta el Banco Central reconoció que esto impactó en la formalidad y en el desempleo. Aumento de costos laborales, 40 horas. Ahora también aumento de rotación previsional. Pero este acuerdo que tú mencionas no es tan así también. A veces, por ejemplo, también está esta visión de salario vital de 750.000. Está también negociación ramal. O sea, yo creo que ahí también hay algo, yo creo que hay algo también de la academia, es como tú educas, que la economía no tiene política, la economía es algo que da la fuerza de la oferta y demanda, incentivo, puede cambiar o no el resultado deseado. Uno puede pensar algo, pero el incentivo económico dice otra cosa. ¿Cómo lo ves tú esto de cara a las presidenciales? Porque
¿Qué es lo que deberíamos estar haciendo? Deberíamos estar haciendo propuestas pro empleo, no propuestas que sigan encareciendo el costo de contratar. ¿Cuál es la propuesta concreta ahí de la CPC? Porque yo he leído ahí y usted tiene una propuesta bien concreta. Bueno, yo sé que viendo la mitad del vaso medio lleno, el crecimiento está en las agendas. La mitad del vaso vacío es que las propuestas que se hacen no necesariamente son las más aceptadas. Y tú dices muy bien, o sea, la economía tiene que ser apolítica y basada en datos, en evidencia. Y es ahí donde la invitación es a ser reflexivo. O sea, puede sonar muy bien un salario vital de 650.000 pesos, pero ¿cuánta gente va a dejar de tener empleo porque el costo de contratación es demasiado alto? El que mantiene el empleo se ve beneficiado, pero son muchos otros que suelen ser los trabajadores con menos calificaciones, segmentos más vulnerables, los que finalmente van quedando fuera del mercado laboral formal. Y eso redunda en informalidad y muchas cosas veces también en oportunidades en delincuencia. Entonces, hagámonos cargo de que no solo basta con las buenas intenciones, hay que ver el impacto que tienen las decisiones. Y por lo tanto, efectivamente, yo comparto, sobre todo en materia de empleo, hay visiones muy distintas. Nosotros hemos sido bastante claros en decir que los salarios tienen que reflejar la productividad laboral, de lo contrario no hay empleo. Hemos sido también bastante claros en que una negociación ramal no es una buena opción porque tiende a homogeneizar condiciones que entregan empresas grandes y pequeñas. Y créanme que en una negociación ramal probablemente el estándar es menos que el que ofrecen las empresas grandes. Las que realmente se ven afectadas son las empresas pequeñas, son las pymes. Y por lo tanto son esas las que terminan o quebrando o automatizando o contratando de manera informal. Entonces, ojo con esas propuestas. Nosotros pensamos que en materia laboral hay que avanzar en una dirección distinta, hay que empezar a incorporar mayor flexibilidad, adaptación en horarios, en contratos que sean acordes a los nuevos tiempos y ciertamente invertir en formación, porque el desafío que hoy día le impone a todos, la inteligencia artificial, etcétera, va a requerir de nuevas habilidades y competencias que o se adquieren en la educación formal o después en los procesos de capacitación y reconversión al interior de las empresas, algo que ciertamente también nosotros estamos enfocados. Bueno, pues para ir terminando, Susana, a veces, bueno, aquí en la Facultad de Administración y Economía nosotros tenemos un sesgo pro empresa. Queremos a la empresa, estamos formando ejecutivos, ejecutivas, economistas que van a trabajar en este ambiente. Este seminario se llama Empresa, Gobierno, Sociedad. Pero hay gente que critica que a veces el rol del obrero empresarial y del empresariado en general tiene una desconexión social. Y eso fue y algo que como que ha quedado, de que tú todas las iniciativas que muestra, acá también ha estado la presidenta de la SOFOFE, nos muestra montones de iniciativas, pero eso como que no se levanta, no se refleja tanto. Yo te pregunto, ¿cuál debería ser el rol de una líder empresarial como tú en este Chile, en este contexto? Y aquí los jóvenes a veces, nosotros los llevamos ahí desde primer año casi, traemos a montones de empresas. Los llevamos a visitar empresas y conocen, ven que las empresas son personas como nosotros, no existen las personas, o sea, las empresas como tal, existen las personas que trabajan. Pero ¿cómo tú lo llevas a eso? Es difícil, yo creo. Es difícil, yo creo que es un cambio cultural porque efectivamente cuando uno hace encuestas la gente contesta que le encanta su empresa, pero cuando habla de las empresas hay como un prejuicio, ¿no? Pasa en todo orden de cosas, ¿no? Mi banco es bueno, pero los bancos no, mi parroquia es buena, pero la iglesia no, al final se repite, pero es parte del cambio cultural. Yo lo primero que les diría como estudiante es que ser empresario es un desafío y por lo tanto ser empresario que le vaya bien es un orgullo. Cuando uno toma riesgos, cuando uno deja de estar en un trabajo estable, cómodo y decide emprender, y compromete con eso a sus colaboradores, porque uno contrata y esas familias también dependen de que a uno le vaya bien,
creo que no puede más que llenarse de orgullo cuando esa empresa le va bien. Y también siempre yo sé que hay que ser pyme para ser bueno y empresa grande no. Toda pyme quiere ser empresa grande. Y debemos como sociedad celebrar ese proceso exitoso porque para que haya un exitoso hubo 9 que fracasaron en el camino. Por lo tanto, merecen nuestro respeto y orgullo de haber logrado lo que son. Adicionalmente, miremos un poquito más lo que se hace al interior de las empresas y también hacia lo que nos rodea. Cada vez que la empresa crece más y le va mejor, puede ofrecer mejores condiciones, más beneficios, comprometer causas, como son las que yo mencionaba antes, que tengan impacto social relevante y desde la actividad privada poder resolver problemas públicos. Por lo tanto, el impacto de la empresa no es solo para quienes conforman la empresa, sino que también irradia un impacto positivo si hace las cosas bien hacia su alrededor y finalmente hacia el país. Entonces, yo creo que esto hay que prepararse bien, están recibiendo la mejor formación para hacerlo, hay que sentirse orgulloso de lo que uno hace, ya sea como trabajador, emprendedor, empresario, hay que ir un poquito más allá del día a día. Lo mismo que uno hace en la universidad, ojalá no sea solo estudiar, también hay algún compromiso más allá con las obras sociales, con los compromisos con los compañeros, etc. Hay que mostrarlo. Creo que un error que había en el pasado es que muchos hacen cosas pero no las cacarean, ponen los huevos pero no los cacarean. Y que hay además diversas instancias donde uno puede hacer más por la sociedad. Puede ser la academia, puede ser las fundaciones y puede ser también la actividad gremial, en donde uno trata de hacer, de poner un grano de arena para construir un Chile donde queramos quedarnos, donde quieran hacer familia, tener hijos, hacer empresa y jubilarse. Así que hay diversas instancias para hacerlo y ojalá las abracen todas y se preparen para eso. Bueno, muchas gracias, Susana. Yo no sé si hay preguntas del público ahí. Yo quizás una que se me había quedado era, ¿qué pasó con las asociaciones públicas privadas? Aquí trajimos este año, abrió nuestro año académico Eduardo Ángel, padre de las asociaciones público-privadas desde el punto de vista académico, tiene libros, etc. Y eso tuve las carreteras, puertos, hospitales, de todo teníamos asociación público-privada y gente dice eso se agotó. Y yo todavía no conceptualmente, intelectualmente, no sé por qué se agotó. ¿Tú crees que se agotó o es que eso puede seguir en los próximos años? No, yo discrepo profundamente en que se agotó. O sea, creo que fue un error ralentizar el proceso de concesiones que se dio hace algunos años atrás. Cuando uno tiene un fisco que está estresado, que tiene que de alguna manera buscar reducir su gasto porque no puede seguir gastando por sobre lo que ingresa, la gran oportunidad que tiene el país para el desarrollo de infraestructura, y no solo infraestructura, hay un montón de otras áreas en que se puede aplicar el modelo de concesiones, es fantástico. Básicamente es una licitación que se adjudica al privado, ellos arriesgan el capital, en la gran mayoría de los casos es full financiamiento privado por algunas garantías que nunca se han aplicado, en otros obviamente el gasto es de cargo del Estado cuando es por ejemplo construcción de hospitales o de cárceles, pero en las carreteras, en los aeropuertos, en los puertos, en las redes ferroviarias, etcétera, es capital privado, transmisión eléctrica, por cierto. La verdad es que es una tremenda oportunidad de inyectar capitales, de atraer inversión, de generar empleo y generar la infraestructura que el país necesita para desarrollarse. Así que ojalá que haya una revalorización de eso. Yo lo he visto, ha costado más por temas más burocráticos, pero yo creo que hoy día más o menos hay bastante conciencia que es una forma de salir adelante. Bueno, quiero que brindemos un fuerte aplauso a nuestro preguntas, tenemos la oportunidad de hacerle preguntas, ya tenemos una. Ahí va a hacer. Ya también. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la charla, señora Susana. Es un placer tener a la presidenta de la Confederación de la Construcción y del Comercio aquí en la Universidad de Portales.
Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué consecuencias trae la malversación de fondos por parte de las autoridades públicas, sumado a las licencias médicas de más de 25.000 funcionarios públicos? ¿Y cómo esto afecta a la fe pública y las instituciones gubernamentales y el sector privado? Muchas gracias. Claro, porque sí. Muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que te la contestaste tú mismo, o sea, creo que todos estos hechos generan una desconfianza profunda en la ciudadanía, en los contribuyentes, que somos todos nosotros, porque es verdad que los impuestos a la renta las paga alrededor del 20% de la ciudadanía, pero el IVA pagamos todos. Y por lo tanto es una gran frustración cuando esos recursos que son tan necesarios para algunas causas son mal utilizados por algunos funcionarios e instituciones. Yo creo que hay que tratar de buscar siempre el lado positivo. Creo que el que se hayan relevado todas estas situaciones, el caso de la licencia a través de un estudio de Contraloría, que lo que más da cuenta es que no es difícil detectar esas malversaciones, falta voluntad política. Ahora hay que ver que haya también voluntad de sanción proporcional al daño que eso ha hecho. Yo solo te menciono las licencias médicas hoy día, utilizan más de la mitad de las cotizaciones de salud, o sea, son tremendamente caras para el sistema. Y es dinero que mientras algunos se van a viajar, otros están dejando de tener atenciones médicas y se mueren esperando. Entonces, es inmoral, no solo es un fraude, ¿no? Así que la verdad es que creo que es un llamado a atención y que confío en que en base a estos hallazgos vayamos ordenando un poquito la casa, más en un escenario, como les decía antes, que no hay holguras fiscales, las necesidades son múltiples, los recursos son escasos y por lo tanto no podemos darnos el lujo de estar gastando y mal gastando de esa forma. Tenemos otra pregunta. Hola, un agradable tenerla acá y quiero volver al tema del salario mínimo y salario vital, que es lo que se ha mencionado bastante como el tema de propuesta. Y me gustaría saber como por parte de la CPC si como proponer más la idea de como salarios sectoriales por parte del modelo Chile, como no de forma como transversal, sino como básicamente conocer como el crecimiento de cada región o no de cada región, pero sí como de cada industria que básicamente como que potencia esa parte y también como genere como ligarlo a la formalidad, porque claramente genera como estas líneas negativas como este aumento de salario vital, aumento de salario mínimo y todo lo que conlleva todo lo demás. Gracias. Oye, voy a hacer un comentario respecto a lo del salario vital, para que un poco sepan en qué consiste. Porque nosotros como CPC participamos de una instancia que se llama el Consejo Superior Laboral, que es tripartito, está el gobierno, está el estamento de trabajadores, básicamente está la CUT, y está el estamento del mundo empresarial. Y ahí se planteó el tema de hacer un observatorio de ingresos suficientes, se llamaba originalmente el de salario vital. ¿Y por qué nosotros insistimos en que se le cambiara el nombre? Porque justamente conlleva a un mal uso del concepto. ¿Qué es lo que se busca en este observatorio? Se busca construir, en base a evidencia, cuál es el ingreso necesario para una familia. Ahora, esos ingresos necesarios provienen de distintas fuentes, uno de los cuales es el salario laboral, que puede ser mínimo o más que el mínimo. Otra fuente son las transferencias del Estado, que también se pueden contabilizar en ese recuento. Y finalmente, ingresos del capital, es decir, si alguien tiene una propiedad, si un arriendo, etc. Esa cifra, que de alguna manera se ha mal usado para argumentar cuando se negoció el salario mínimo, que tenía que llegar a 750, es incorrecto, porque, insisto, el salario vital no está pensado como una definición de salario o remuneración al trabajo, sino que como un ingreso suficiente para la vida proveniente de distintas fuentes. En ese sentido, la verdad es que es bien complicado que se confunda un concepto con otro. Ahora, dicho eso, en la determinación de salario, ustedes lo saben bien, incide un mercado laboral donde hay oferta y demanda, donde dependiendo del sector
pueden haber salarios más altos cuando hay mayor escasez de mano de obra, a lo mejor se requiere mano de obra más calificada, etc. Esa es la razón por qué, si tú miras probablemente los salarios en la minería, es mucho más alto que en otros sectores. Pero dentro de la minería tú también tienes tamaños diversos. Tienes minería pequeña y tienes gran minería. Entonces, creo que cualquier concepto de fijación de precios, eso es lo que es un salario mínimo, tiene el riesgo de dejar gente fuera. Y por lo tanto, si bien hay un consenso social de establecer un mínimo para que no existan abusos, también es cierto que cuando ese salario mínimo está muy por sobre lo que es el equilibrio de mercado, va a haber gente desempleada. Eso es, como decía muy bien, no es ideológico, eso es evidencia. Por lo tanto, yo creo que cualquier política que apunte a negociaciones ramales, sectoriales, que tengan de por medio estándares iguales, es una mala idea comparado con la presión propia de la competencia. Si tú quieres tener mejores trabajadores, pagas más. Si quieres tener trabajadores más calificados, tendrás que saber ofrecerle algo mejor que tu competencia. Y creo que esa es lo virtuoso que tiene, o la moralidad detrás de la competencia, que efectivamente tú sales a pagar lo que corresponde, porque si no, ese trabajador o esa trabajadora no va a trabajar contigo, y cualquier definición burocrática probablemente no refleje las condiciones del mercado. Muchas gracias. Allá tenemos otra pregunta. Sí. Hola, un gusto estar acá preguntándole a usted. Y mi pregunta es, considerando que estamos en un año electoral y la necesidad de hacer acuerdos con la política, ¿usted cree que la reforma al sistema político influirá al desarrollo del crecimiento económico? Y de ser así, ¿cómo esto nos podría impactar en los próximos años? Mira, yo dije anteriormente que creo que es fundamental la reforma política, pero no está fácil. Y no está fácil porque cuando fue el segundo borrador constitucional, hubo un acuerdo bastante transversal de reforma política, y que más o menos establecía que si un partido no sacaba un umbral mínimo de votos, no tuviera representantes parlamentarios, que si alguien se desvinculaba de su partido, perdiera el escaño, una serie de condiciones que hubo bastante acuerdo. Y estas más o menos se llevaron al Congreso, y lo que pasa es que, bueno, siempre va a haber afectados en estos procesos, ¿no? Y eso hace más difícil legislar. Entonces, claro, los partidos que tienen menos del 5%, que es el umbral que se manifestó, no les parece tan buena idea. O perder el escaño cuando se sale del partido, algunos lo interpretan como una orden de partido, o sea que uno siempre tiene que, de alguna manera, alinearse con la posición de los partidos. Hay, digamos, críticas razonables, debatibles, pero lo que no es posible es que porque le afecte los intereses personales a alguien, esto no se lleve a cabo. Yo soy de la idea de que uno debiera legislar pensando no en la próxima elección, en la siguiente, de modo tal de que nadie que hoy día está o que hoy día va a participar sienta que le cambiaron las reglas del juego, pero que tenga la capacidad y la generosidad de pensar cuál es el modelo apropiado para Chile. El modelo binominal fue muy criticado en su momento, pero la verdad es que al pasado este modelo proporcional ha generado los problemas que ha generado. Pasamos de tener hace 10 años 7 partidos políticos a 24. Creo que andan en 24 por ahí. Y hace muy difícil legislar, cualquiera sea el gobierno de turno. Cuando tú tienes un colegislador, digamos, al Congreso tan atomizado, con grupos pequeños que te pueden de un momento a otro cambiar una votación, se vuelve muy difícil cumplir con el programa de gobierno que fue votado por elección popular. Entonces, no es un modelo que sea favorable para nadie, ni favorece a un sector por sobre otro. Es un modelo que necesitamos cambiar para darle gobernabilidad al país. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta acá del profesor Delgado. Muchas gracias, Camilo Delgado, profesor. Gracias, Jimena, por tu exposición, y al decano y la facultad por la oportunidad.
Bueno, aquí tenemos muchos estudiantes, creo, de primer y segundo año, y un tema que me preocupa especialmente es la comunicación de la evidencia, ¿ah? A propósito de esta comunicación de los hechos para las buenas políticas públicas, etcétera, que se escapen de la política, de la mala política, que piensa más en sus intereses que en la razón, digamos. Entonces, me puse a pensar en los 10 años de permisología, y se me ocurrió una analogía para comentar a los estudiantes. Imagínense ustedes, de 10 años de tramitación, sería como estudiar una carrera, si ustedes están en primero, imagínense en 5 años más. En 5 años más están terminando su primera carrera, pero se les dice, no, no son 5, tienen que estudiar otra carrera más. No están titulados porque en realidad el trámite se demoró mucho, ya no fueron 5 años, fueron 10. Y después de los 10 años se enteran de que depende del rector de turno y el color político del rector de turno. Pregunta, ¿seguirían estudiando ahora que están en primer año? Si van a tener que estudiar no 5, sino 10 años, y al terminar los 10 años van a depender del político que no saben quién va a ser en estos momentos, si les gusta o no su postura o su proyecto, después de haber cumplido todas las rúbricas, todas las pruebas, todas las evaluaciones, que dependa del criterio o del criterio de la persona en el momento. Entonces, mi pregunta era si tú, Jimena, consideras que, estos eran comentarios, si tú consideras que hay déficit en la comunicación de la realidad, porque yo a veces pienso que las cifras no convencen mucho. No sé qué piensas tú de eso. No, creo que definitivamente el ejemplo que tú das es mucho mejor para comunicar la realidad de los proyectos de inversión, porque además hay otra trampa en las cifras, que uno siempre dice, mira, en los últimos 10 años se han duplicado los plazos para una declaración. Los proyectos entran, si son más chicos, entran por declaración de impacto ambiental, si son más grandes y tienen impacto ambiental, entran por estudios, que son más elaborados, más complejos. Y uno siempre ve esas cifras, ¿no? Lo que no ve es uno, cómo han aumentado los costos. Hoy día sacar adelante una carpeta de permisos tiene un costo gigantesco, incluso para las declaraciones de impacto ambiental. Y segundo, en ese recuento de promedios, uno no ve la cantidad de proyectos que se dejaron de hacer, y por eso creo que tu ejemplo es muy bueno. ¿Cuántos de estos alumnos dejarían de estudiar? Bueno, ¿cuántos proyectos se han dejado de hacer y por lo tanto no entran en la contabilidad de los promedios por lo costoso que se ha vuelto el sistema? Y el problema es que no es que tengamos un estándar distinto. O sea, ¿por qué un mismo proyecto en Chile puede demorar 10 años y en otro país desarrollado puede demorar 18 meses en estar listo y aprobado? Con igual protección del medio ambiente, con igual evaluación del impacto en las comunidades aledañas, etc. Tenemos un problema y ese es el que hay que resolver sin lugar a dudas. Tenemos la última pregunta acá, de Sebastián. Gracias, Jimena. Susana, por la exposición. Muy valioso este espacio de reflexión para todos los estudiantes y para nosotros. Quería hacer una pregunta. Hemos hablado harto de lo difícil que está ponerse de acuerdo en Chile y más uso de la base de evidencia. Pero quizás un rol más invisible que te toca a ti como presidente de la CPC es que me imagino que las empresas y los gremios tan diversos, los cuales se agrupan, tampoco siempre están de acuerdo sobre muchos temas. Hay ciertas contrapuestas, diferentes intereses, etc. Entonces, mi pregunta es, desde la CPC, ¿cómo se hace también para llegar a acuerdos? ¿O cómo son los mecanismos? ¿O cómo se llega a un clima de ponerse de acuerdo, me imagino, en un ambiente tan diverso, en industrias tan diversas, que se agrupan en la CPC y que me imagino que no hay un consenso natural ni obvio? Es más invisible esa parte siempre. Quería preguntar por esa dimensión. Bueno, como toda institución colegiada, efectivamente hay un trabajo de buscar consenso, buscar mínimos comunes. En el caso nuestro, nosotros llamamos las ramas, ¿no? Estas 6 ramas de la CPC son gremios sectoriales, por lo tanto, las materias más propias de esos sectores, por ejemplo, la ganadería, el mercado financiero, la agricultura, los abordan directamente las ramas, y nosotros como confederación tratamos de estar en los temas transversales, ¿no? Entonces, estamos en las discusiones tributarias, laborales, medioambientales, previsionales,
Y a veces también temas que se ven como sectoriales, pero que tienen impacto. Te voy a dar dos ejemplos. En energía, cuando se le cambian las reglas del juego a los pequeños medios de generación distribuida, PNGD, no es solo un impacto sectorial, es un problema de certeza jurídica. Cuando se habla de fraccionamiento en la pesca y hay una expropiación regulatoria en un sector, no es solo la pesca, es el efecto y el impacto que se tiene sobre el sector económico, sobre la percepción de la regulación en Chile y por lo tanto sobre la inversión en todos los sectores. Esos son los temas que tratamos de abordar en forma transversal y donde en general, con esa mirada de cuáles son las condiciones que habilitan el desarrollo de la actividad privada, no tenemos mayores diferencias. Y si las tuviéramos, probablemente las trabajaríamos o hablaríamos de los mínimos comunes, porque obviamente la CPC se debe a sus 6 ramas y la idea de trabajar en conjunto y hacer de eso un trabajo en equipo es muy importante. Nosotros, todo el despliegue regional que hemos hecho a través de una iniciativa que se llama Gremios por Chile, que es unir gremios de distintos sectores, por lo que es la causa del sector privado, del mundo empresarial, ha sido muy potente porque vamos con todos los presidentes de las ramas y eso también genera un espíritu de equipo que es distinto y que hay que seguir trabajando. Muchas gracias. Nuevamente les quiero pedir un fuerte aplauso, ¿verdad? Pero primero quiero entregar a Ricardo. Sí, vamos Y les voy a pedir una fotito.